José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883. Dentro de la continuidad del desarrollo de su pensamiento, cabe distinguir un periodo perspectivista y otro racional vitalista. En el primero se opuso tanto al idealismo como al realismo y afirmó que la sustancia última del mundo es simplemente una perspectiva. En el segundo, reinterpretó la razón como razón viviente y la vida como realidad biográfica y última radicalidad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Seguimos con nuestro camino examinando filósofos importantes que piensan y que pueden ayudar a pensar. Y hoy llegamos a una figura muy destacada del pensamiento español, del pensamiento en lengua española, porque tuvo mucha proyección sobre América y también una notable proyección en el resto de Europa. Es José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue una figura que empezó en el periodismo, era hijo de un gran periodista y aunque naturalmente pues siempre sintió un interés por la filosofía, en especial por la filosofía alemana, sus inicios estuvieron en el periodismo y es un articulista extraordinario y a lo largo de toda su vida el grueso de su obra, si se ven los volúmenes de sus obras completas, la mayor cantidad de sus obras son artículos de periódicos, son breves ensayos que caben en una revista, son una pequeña conferencia surgida, digamos, de lo que se puede hacer en un periódico. Reunió la mayor parte de esos escritos como en la serie El Espectador, que era el rubro con el que él publicaba sus artículos. Y también tiene una labor, él hizo una labor de editor de revista, porque fundó Revista de Occidente, que es quizá una de las publicaciones más influyentes, más importantes a lo largo de toda la época anterior a la Guerra Civil en España. Y a la vez fue un hombre público, fue una figura carismática y estuvo muy implicado en la política. No solamente habló en política desde fuera, sino que formó parte de asociaciones, se enfrentó de una manera nunca excesivamente heroica, pero a veces enérgica, a la autoridad antes de la Guerra Civil. Fue un destacado republicano y bueno, luego después de la guerra su actitud de un distanciamiento más o menos altivo pero no de condena explícita del régimen de Franco pues le ha valido bastantes críticas. Lo que nadie puede dudar es que Ortega fue un semillero de ideas, es decir, lo importante de Ortega es que, digamos, él sembró muchísimas ideas, dio pie a muchísimas iniciativas y sus obras están llenas de impulso para el que quiere seguir pensando a partir de ellas. Vamos a estudiar por unos momentos su historia, su trayectoria, su pensamiento. José Ortega y Gasset provenía de una familia de la alta burguesía madrileña. Su abuelo materno y su padre fueron notorios periodistas y él mismo mostró pronto dotes suficientes para emularlos. A los 8 años es inscripto en el internado jesuita de El Palo, en Málaga. En 1897 obtuvo el título de bachiller con promedio sobresaliente e ingresa en la Universidad Central de Madrid con la intención de seguir la carrera de leyes, pero pronto se cambia a la de filosofía. Obtiene su licenciatura brillantemente en 1902. Desde el comienzo de su trayectoria intelectual, aboga por la modernización y europeización de España. En 1905 obtiene su doctorado. En los años siguientes realiza cursos de perfeccionamiento en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. También comienza a enviar artículos que son publicados en el periódico español El Imparcial, uno de los más prestigiosos de la época. En estos años, Ortega va definiendo su ideario republicano y liberal con manifiestas simpatías hacia el socialismo.
Abandona la fe católica y abraza decididamente el agnosticismo. A partir de 1908, ocupa el cargo de profesor de Psicología, Lógica y Ética en la Escuela Superior de Magisterio. En 1910, contrae matrimonio con Rosa Spotorno y Topete, a quien había conocido casualmente unos 5 años y medio antes. En ese mismo año es nombrado catedrático de Metafísica en la Universidad Central de Madrid. Además publica artículos y ensayos en la prensa y da también numerosas conferencias. Adhiere al Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux, aunque con algunas prevenciones. Al año siguiente nace su primer hijo, Miguel Germán. En 1913 funda la Liga para la Educación Política Española y poco después funda y dirige el semanario España, que da cabida a una vanguardia intelectual de reformistas liberales y socialistas moderados. Pero toda esta actividad no hace olvidar a Ortega sus intereses filosóficos, y en 1914, un mes después del nacimiento de su hija Soledad, y poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, publica su primer libro, Meditaciones del Quijote. En 1916, Ortega publica el primer volumen de una recopilación de notas y ensayos bajo el título de El Espectador, al que seguirán 7 más, el último de los cuales verá la luz en 1934. También en 1916 es invitado a dar una serie de charlas en Buenos Aires, donde recibe un caluroso reconocimiento. Da exitosas charlas también en las universidades de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Montevideo. Regresa a España en 1917 y se encuentra con su tercer hijo, José, nacido un par de meses antes. Junto con un amigo, Nicolás María de Urgoiti, funda el periódico liberal El Sol. En 1919, Urgoiti funda la editorial Calpe, que pronto se fusionará con la catalana editorial Espasa y para la que Ortega dirige la colección Biblioteca de las Ideas del Siglo XX. Pero todo eso no es suficiente para él. En 1923 funda la editorial Revista de Occidente. En 1928 visita Buenos Aires y Santiago de Chile. Y en 1931 funda la agrupación al servicio de la República, junto con Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. El programa de esta agrupación, dirigida por Ortega, de claro carácter antimonárquico, propone la separación de Iglesia y Estado, la sindicación de los trabajadores, el control centralizado del desarrollo económico, una mayor autonomía regional y algunas medidas de socialización del capital privado. En abril de 1931, Alfonso XIII suspende el ejercicio del poder monárquico y se proclama la Segunda República. Ortega, al frente de una coalición republicano-socialista, es elegido diputado para las Cortes Constituyentes. No obstante, ante la radicalización de la izquierda y la derecha, y consciente de su escasa influencia en la lucha parlamentaria, Ortega se retira de la actividad política, disolviendo la agrupación al servicio de la República y renunciando a su puesto en el Parlamento. En estos años, previos a la Guerra Civil, Ortega publica varios libros, entre ellos España invertebrada, El tema de nuestro tiempo, La deshumanización del arte, Ideas sobre la novela y fundamentalmente La rebelión de las masas, en 1930, que le vale el inmediato reconocimiento internacional. Esta obra lleva hasta sus últimas consecuencias las teorías orteguianas del perspectivismo y de las circunstancias. Luego, en rápida sucesión, aparecerán otros títulos: Goethe desde adentro, Unas lecciones de metafísica, Meditaciones de la técnica, En torno a Galileo,
historia como sistema y misión del bibliotecario. Comienza en estos textos a profundizar en el tema que ocupará sus reflexiones de aquí en más: la vida. Para Ortega, la vida y la razón son irreductibles entre sí, pero a la vez están en continua colaboración y participación mutua. La unión dinámica de ambas es lo que Ortega denomina razón vital. Esta razón vital, realizada en el curso de los tiempos y manifiesta en cada momento vivido, es razón histórica, que explicita el hecho de que el hombre es siempre él mismo y su circunstancia. De modo que la circunstancia es la articulación de la razón vital con el conjunto de lo dado en cuanto suma de todos los puntos de vista individuales. Entre 1934 y 1935, Ortega ve con asombro y consternación que los falangistas afirman seguir algunos de sus postulados filosóficos. José Antonio Primo de Rivera lo reclama como líder ideológico y le reprocha no apoyar públicamente a quienes piensan a partir de él. Lo cierto es que Ortega no siente la menor afinidad con los derechistas y no entiende cómo ha surgido el malentendido. Responde con el más absoluto silencio. En agosto de 1936, un mes después del inicio de la Guerra Civil, Ortega y su familia abandonan España hacia Marsella y al poco tiempo se instalan en París. Permanecerán allí hasta 1939. Luego Ortega continuará su ruta de exilio por Buenos Aires durante un par de años y finalmente Lisboa. En la primera publica Ensimismamiento y Alteración, y en la segunda, a poco de establecerse, da a conocer su introducción a Velázquez. Finalizada la Segunda Guerra Mundial y ante las garantías del gobierno franquista, vuelve a España, pero no instala su residencia en ella, sino que apenas monta un departamento en Madrid para alojarse en sus esporádicas estadías en la capital española. Escribió aún su estudio sobre la idea de principio en Leibniz, en el que realizó un análisis sistemático de la idea de principio a través de la historia de la filosofía y pronunció brillantes conferencias en Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Alemania. El 18 de octubre de 1955, víctima de un cáncer que había afectado su aparato digestivo, falleció en Madrid. El gobierno franquista hizo circular en dicha oportunidad una normativa que indicaba a los periódicos que, al redactar la pertinente nota necrológica, omitiesen mencionar sus errores políticos y religiosos, a la vez que evitaran llamarlo maestro. Organizó también una misa pública en honor al filósofo, que la familia dignamente rehusó, respetando así sus convicciones no católicas. La revista Ínsula dedicó un número entero a Ortega y fue inmediatamente clausurada. Sin embargo, unos meses más tarde, la Universidad de Madrid organizó un importante acto en su memoria que tuvo el carácter de una reparación. La muerte de Ortega dio pie a la primera protesta pública importante de la posguerra por parte de la oposición al régimen franquista, protesta que éste no reprimió, porque en esos momentos España estaba ingresando en la ONU como miembro de pleno derecho y reclamando un lugar entre los países industrializados de Occidente. Póstumamente han ido apareciendo varios títulos de Ortega que no habían sido publicados en vida, entre ellos ¿Qué es filosofía?, El hombre y la gente, Investigaciones psicológicas y una interpretación de la historia universal.